Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que se conoce comúnmente como la medida de cambio o una medida de cambio, sí, un concepto que se ha venido manejando pues ya desde hace bastantes siglos y todo esto para poder obtener cosas o para poder generar el intercambio de cosas de distinto valor, ganancias y pues de ese tipo de valores cuantitativos, ¿sí? Entonces, esta medida de cambio en sí, ¿qué es? Pues viene siendo un objeto que tiene valor legal o valor intrínseco, ¿sí? Es una divisa que se originó del latín moneta, ¿sí? M-O-N-E-T-A. Sí, y esto es porque en el lugar, en la casa en Roma, en donde se acuñaban los denarios, enseguida, sí, enseguida de esta casa se ubicaba lo que era el templo de Juno Moneta. Sí, Juno Moneta o Juno Moneta. La verdad desconozco la pronunciación precisa de esta primera palabra. El punto es que o esta más bien, esta Juno Moneta, por así decirlo, era la protectora de los fondos, ¿sí? De todo esto que tuviera valor, de todo esto que generara algún tipo de ganancia o ganancias de forma específica. Entonces es por esto que ya el objeto pues ya más moderno contemporáneo tiene una similitud bastante profunda con la palabra moneta, con T. Sí, como dato curioso se debe mencionar que la numismática es el estudio y la clasificación de este tipo de objetos. Sí, todo esto en base a su forma, a la manera en la que fue acuñada, los orígenes, el tamaño, las inscripciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, todo lo que haya sido impreso en la producción de este objeto, tanto de forma abstracta como física. Y bueno, continuamos. En este video no vamos a hablar acerca de lo que son los billetes o lo que se le conoce de una manera más técnica el papel de curso legal, sí, tampoco de cheques. Esto porque en sí el objeto que nos interesa en este video fue lo que se produjo primero, sí, este objeto de valor. Ya billete y el papel de curso legal o incluso los cheques serán para otro video. Entonces, continuando, ¿en dónde se acuñaban, en dónde se producían estos objetos? Principalmente se les conocía como casa de y tal objeto, y también como secas, ¿sí? Secas, C-E-C-A. ¿Y por qué se llamaban estas casas de acuñación, por así decirlo? ¿Por qué se le llamaban secas? Esto es porque venían de una palabra o un sonido del árabe clásico que es sika, S-I-K-K-A-H. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir troquel. Entonces vamos viendo cómo es que pues se van poniendo varios valores históricos en lo que es el proceso de elaboración de este tipo de objetos. Y bueno, ¿para qué se usó principalmente? Pues en esencia fue para sustituir lo que era el trueque, sí, que era el intercambio de objetos de valor parecido, pues por el interés de tenerlos o de usarlos. Sí, ya esto permitía un tipo de transacción y las primeras en algunas fuentes se tienen registradas que fueron entre el siglo 7 y el siglo 6 antes de Cristo. Sí, entonces aquí ya vamos poniendo pues en contraste gran parte de el legado histórico que conlleva este tipo de artefacto. Las primeras fueron de 4.75 gramos de electrum o electro. ¿Y qué es esto? Es la aleación natural entre el oro y la plata. Y otras ya hubo de entre 65 y 67 gramos de plata fina. ¿Sí? Entonces aquí ya vamos viendo cómo es que este tipo de objetos se relaciona en gran medida con metales y metales preciosos. Y esto lo iremos analizando un poco más adelante. Y bueno, como dato curioso, se volverá un poco a mencionar un poco lo del billete, nada más para decir que su origen se tiene registrado que fue en Occidente en el siglo XVI o también en Suecia en el siglo XVII. Sí, pero pues como ya mencioné, esto se irá hablando en videos posteriores. ¿Y cómo es que este tipo de artefactos tienen su nombre? ¿Sí? ¿Cómo es que por regiones o por país se llaman de distintas maneras? Pues esto principalmente es en base al autor, ¿sí? En quién la ideó, cómo se empezó a idear, quién la diseñó, vaya. También en las imágenes impresas en este artefacto, el lugar en donde se creó, ¿sí? Eso muchas veces tiene bastante peso
el nombre que se le otorga a este tipo de cosa. También el método de fabricación y producción. Y por último, el peso, ¿sí? Esta propiedad, cómo se pesa este tipo de objeto, o cuánto pesa más bien, si es ligero o bastante pesado. Y todo esto para poder nombrar lo que conocemos hoy en día como la moneda. Muy bien. La forma. ¿Cuál es la forma de la moneda? Pues básicamente, de una manera muy sencilla, se puede decir que es un disco. Sí, son discos de distintos grosores, tamaños, pesos, materiales, pero sin mucha diferencia son discos. Hay ocasiones en las que no es un disco perfecto, sino que vienen siendo figuras regulares, como octágonos, hexágonos o ese tipo de figuras que pues de maneras rectas se van acercando a lo que es el círculo, pero en la gran mayoría de las ocasiones, países o pues regiones, se usa lo que es el disco o simplemente lo que se le puede llamar como círculo, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Pues que debe de ser resistente, debe tener cierta cantidad de peso, masa, ¿sí? En otras palabras, y deben de tener una composición uniforme. Esto para poder otorgar pues una medida de seguridad y pues para su reproducción, que eso ya dependerá de cada país y su situación económica. En un inicio, como nos podemos imaginar, estos objetos, esta moneda, vaya, no eran discos, sí, eran prácticamente ladrillos o lingotes, sí, cuando se quiere producir mucha cantidad de cierta masa que se puede fundir. Sí, estos son los lingotes. Aros, placas, polvo, navajas, cuchillos. Sí, entonces como podemos ver, en un principio no se llegó a la forma definitiva de lo que sería la moneda. Sí, fue prueba y error, fue bastante empírico como pues la mayoría de las grandes cosas. Fue un largo proceso, un largo camino para por fin llegar a algo muy regular, a algo comprensible y fácilmente reproducible, que viene siendo el disco, ¿sí? El círculo, esta pequeña placa. Entonces, también se debe tomar en cuenta esto que les acabo de mencionar: ladrillos, aros, placas, polvo, navajas, cuchillos, incluso pequeñas hachas. ¿Esto por qué es importante? Pues porque venía siendo la representación de qué era importante para las personas en aquel entonces. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, ellos apreciaban lo que ya mencioné: navajas, cuchillos, incluso hachas. Entonces, algo de valor para poder intercambiar cosas, para poder conseguir cosas, para poder comprar alimento, vaya. Entonces, algo de valor, yo considero de valor esta hacha. La voy a reproducir, sí, la vamos a reproducir de este material que todo el mundo pues conoce y que tiene cierto valor, y ya esto va a poder servir de intercambio. Sí, la moneda, incluso antes de consolidarse como moneda, ya estaba dando a entender que las personas podíamos otorgarle cierto valor a objetos en específico. Obviamente esto dependiendo de la época, la tecnología y pues distintos factores que más adelante se podrán ver. La moneda, aunque muchas veces es algo muy pequeño que cabe bastantes en la palma de una mano, pues se constituye de distintas partes. Algunas de ellas siendo el anverso, reverso, canto, impronta, leyenda, tipos, marca, campos, exergo, valor facial, gráfila, listel y firmas. Sí, y a su vez, así como tiene muchas partes, se puede clasificar de distintas maneras. Por ejemplo, las inclusas, recusas o reselladas, restituidas o de restitución, encamisadas o bracteadas, embutidas, borradas, doradas y también por dependencia, las autónomas, oficiosas y regias. Sí, como pueden ver, la numismática, esta palabra que les mencioné al principio, se ve que es un tema bastante pues complejo e interesante de estudiar. Sí, se ve que es una disciplina con bastantes temas que seguir. Y bueno, una característica importante que tienen las monedas es que a partir del siglo XVII, específicamente las monedas europeas, tenían o se empezaron a hacer con ranuras en los bordes, sí, y esto principalmente para evitar las limaduras. Este proceso o esta actividad se fue reproduciendo a lo largo pues de distintas monedas, divisas, países, y hoy en día se sigue usando como un método de pues de seguridad para preservar el valor de la moneda y para evitar las monedas falsas en la medida de lo posible. Y bueno, seguimos con el material. ¿Cuáles han sido los principales materiales para hacer monedas? Pues obviamente los metales, ¿sí? Metal acuñado,
Por ejemplo, lo que es plata, metales preciosos como el oro también, plata, plata fina. Y de igual manera, como ya lo mencionamos, el electrum o electron, que es la aleación natural entre el oro y la plata. ¿Sí? Esto bastante importante. Y también, como se podrán imaginar, lo que es el cobre y el bronce. ¿Sí? Este tipo de metales bastante recurrentes en distintos objetos e invenciones. Y, mira, bueno, aquí no mencionamos nada del plástico. Es interesante. Bueno, seguimos. Tal vez sea algo curioso de marcar para futuros videos. Y bueno, ¿cuál es la relevancia, la importancia y la trascendencia? Pues como ya lo mencioné en el tema de las navajas, los cuchillos y las hachas, esto de la moneda viene siendo prácticamente una réplica simbólica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque da a entender o refleja en gran medida el valor o la confianza que se le tenía a cierto objeto. Entonces, si se le tenía cierta confianza a un hacha y todavía se hacía de un metal precioso o de un metal bastante valioso, pues esto ya le incrementaba el valor a esta moneda, entonces ya esto permitía hacer transacciones. Y también, aparte de la clasificación que ya se mencionó en la parte de las formas, se tiene otro tipo de pues categorías para las monedas y estas vienen siendo en base a materiales, título, liga, pie, talla, tolerancia, merma y valor. Sí, todo este tipo de elementos también son bastante importantes para poder diferenciarlas y ubicarlas en algún periodo de la historia de algún país o de la historia en general, así como para pues saber un poco más de ellas y comprender de dónde vienen. De la misma manera, bueno, y también olvidé mencionar lo que era la paridad monetaria. Sí, de la misma manera se tiene que mencionar que pues por esto de las falsificaciones se tienen tres tipos de exámenes para comprobar la veracidad de una moneda. Sí, estos vienen siendo los exámenes de tacto, visual y comparativo. Sí, ya con este tipo de pues exámenes pues se puede llegar a decir si esta moneda es falsa o no, si es verdadera o no, que ya es un tipo de situación bastante recurrente en algunos casos. Y para finalizar, ¿qué más se puede agregar acerca de esto que es la moneda o una de las representaciones físicas que se tiene acerca de el dinero? Sí, pues que es nada más y nada menos que un valor impuesto. Sí, las personas tomamos este disco de cierto material en específico que se le imprimieron ciertas características, sellos, imágenes, fechas, personajes, etcétera. Y gracias a eso se puede usar para tener transacciones, ¿sí? Para evitar lo del trueque. Es una unidad, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo pues 5 gallinas que un borrego o andar ahí pues calculando el valor de distintos animales o distintos objetos de construcción. Entonces la unidad, el hecho de que sea unidad y que yo sepa que la persona frente a mí va a tener o va a contar con la misma unidad o una unidad parecida para poder tener una transacción es lo que le da la gran mayoría del valor. Sí, el orden que genera, la estabilidad y la seguridad, pues, de que no vamos a tener que andar calculando valor del objeto de la persona, sí, el objeto que tiene la persona, sí, y el valor que yo creo que debería tener ese objeto, sí, entonces, en gran medida, esta es la razón por la que ha tenido tanto, pues, éxito y lo seguirá teniendo por bastantes años que están por venir. Esto que conocemos como la moneda, sí, creó una pues estabilidad y una imagen ya más fija de cómo poder vender y comprar objetos y servicios. Por este video es todo, nos vemos luego.